ahora pasamos a una entrevista también muy especial con Diana Pinzón. Y ella es también, bueno, pues guardiana de Carpas Rojas, también con su proyecto Somiarte, que lleva también muchísimos años de experiencia en todo el campo de la educación menstrual y cómo ella también nos va a contar, bueno, pues también aparte de toda su experiencia, vamos a ver también cómo son estos retos y oportunidades para llevar la educación menstrual a las escuelas y de hecho esta va a ser como así el punto clave de esta entrevista también. Así que bienvenida Diana a este espacio, bienvenida a este festival. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, mañanas, ¿no? Para muchas. Ah, muchas gracias por haberme invitado a Lola y a Ana Gabriela. De verdad que es una oportunidad re bonita y bueno, y las felicito, ¿no? Por tanto tiempo que lleváis sosteniendo, ¿no? Este encuentro. Sí, bueno, mi nombre es Diana Pinzón y ya llevo unos cuantos años intentando llevar la educación menstrual a las escuelas, ¿vale? Yo, como muchos de ustedes, ¿no? Comencé toda la vivencia como un camino personal, ¿no? De un reencuentro con mi propio cuerpo. Y siendo madre de una niña pequeña, pues también llegó un momento en que sentí este vértigo, ¿no? Y esta preocupación de ver de que, bueno, que yo estaba intentando que mi hija, ¿no? Viviera un camino diferente al que yo había vivido y que en la presión del grupo, ¿no? O sea, el ámbito real que ella vivía su día a día no acompañaba lo que yo estaba haciendo en casa, ¿no? Entonces, en algún momento sientes como que eres la madre rara, ¿no? La loca, y esto a veces puede generar como un distanciamiento, ¿no? Eso como vivencia personal. Pero luego desde lo profesional, ¿no? Y desde lo pedagógico me di cuenta que, bueno, que es imposible generar un cambio real, ¿no? Sobre algo que ha sido tanto tabú como la menstruación y todo lo que implica, ¿no? La sexualidad, el conocimiento del cuerpo, la comprensión de esta cualidad de la sexualidad que está en transformación constante, ¿no? Y en un plano más místico, ¿no? Y también como más real, entender el funcionamiento real de la vida, ¿no? Y es que todo lo que está vivo es cíclico, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo eso y vives de cerca, ¿no? La transformación de personitas pequeñas, pero también las historias en los círculos, ¿no? Que siempre que hacíamos una tienda roja o hacíamos un círculo, había unas memorias de mucho dolor, ¿no? Y una herida con el linaje, con lo femenino, ¿no? Con un enfado a veces, ¿no? De a mí nadie me explicó, a mí nadie me dijo, o tal vez me hubiera gustado que mi madre fuera la madre de mi vecina, ¿no? O la de mi amiga, ¿qué le hacía? No, y yo pensé, claro, qué complicado, ¿no? Y qué reto poder crear una educación menstrual que salga del plano de esto es un tallercito privado, místico, que yo me puedo pagar para mi hija, porque de pronto la hija de la señora ejecutiva que trabaja 48 horas al día, no le interesa, no sabe, no entiende, nadie le habló, nunca tuvo tiempo, entonces su hija no va a tener esa oportunidad, o porque ella no le llegó la información, o porque de pronto porque no tiene un recurso económico extra, ¿no? Para poderse apuntar una charla, ¿no? Y me pasó varios años, ¿no? Comenzamos, bueno, hacemos el encuentro solo con las niñas, ¿no? Y hacemos el encuentro solo con las niñas y te dabas cuenta que las niñas eran muy receptivas, que la transformación era inmediata, pero luego cuando volvían al encuentro con sus madres, los patrones seguían estando ahí. El tabú seguía estando ahí, en casa, con los hermanos, con los tíos, con la abuela, con la reunión familiar. Entonces, de las reuniones con solo niñas, pasamos a hacer trabajo con madres e hijas, ¿no? Y ya cuando pude trabajar con madres e hijas en conjunto, ya el nivel de transformación era más amplio, ¿no? El trabajo era más profundo, era más doloroso, pero también había una coherencia, ¿no? Entonces esta madre y esta hija encontraban unas palabras para comunicarse, ¿no? Y había casos en los que las niñas le decían a las madres, mamá, por favor, pero no me hagas una fiesta cuando me venga la regla. Yo no quiero una fiesta. No me traigas, no sé, cupcakes en forma de copa menstrual, ¿no? No quiero, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ahí fue donde a mí realmente me sonó la campana y pensé, claro, ah, es evidente que lo que queremos hacer es recuperar esa memoria ancestral
¿no? Pero el lenguaje que utilizamos, las dinámicas que utilizamos deben ser absolutamente inclusivas, deben ser comprendidas por todas las personas, por todas las etnias, deben ser vivenciales, ¿no? Entonces ahí es donde comienza como a entenderse cuál es el reto real, ¿no? Y la razón para llevarlas, la educación sexual a las escuelas es obvia, ¿no? Y es que es una herramienta esencial para resolver todos estos problemas que tenemos de violencia de género, ¿no? En el momento en que saquemos la menstruación del cajón de la vergüenza, del tabú, de la burla, ¿no? Habrá muchas bromas que comenzarán a desaparecer. En el momento en que expliquemos a los varones qué es, cómo pasa, por qué pasa, entonces ya salir a la hora del patio y decir, ay, mira, te cayó el Tampax, ya no será, ya no dará risa, ¿no? Sino será como un comentario tonto, porque dirá, pero a ver, si todo el mundo sabe que el Tampax no se cae, ¿no? Pero claro, si no informamos, esta tradición de la burla y del tabú, ¿no? Continuará. Eso por un lado. Y luego el otro reto importante era qué lenguaje utilizar, ¿no? Y cómo hablarle, ¿no? A los niños de esto, porque yo voy a ir allá a hablarle a un señor, a una niña que tiene una religión, a otra niña que tiene otra religión, al menos aquí en España, ¿no? Las hablas son absolutamente diversas, ¿no? Entonces, tuvimos el proceso, ¿no? Fue encontrar estos recursos pedagógicos y estos espacios que permiten que, como en un círculo de mujeres o como en una tienda roja, todos seamos iguales, ¿no? Que no haya un modelo para seguir, que no haya un parámetro que se tenga que hacer. Y entonces siempre que tenemos la menstruación, todas las del aula nos vestimos de rojo. No, ¿vale? Eso tiene que ser una decisión personal. O sea, yo decido que mi manera de celebrar mi ciclicidad, mi menstruación, mi de esto es esta, ¿no? Y más si hablamos de edades como 8 y 9, 10, que claro, son súper dispares, ¿no? En un aula de cuarto de primaria puede haber 20 niñas que están como en una fase muy infantil y 3 niñas que ya están menstruando, ¿no? Y 15 niños que no tienen ni idea, o sea, cómo es, ni qué pasa, ni de dónde sale, ¿no? Entonces, claro, tenía que estar todo centrado en la información, ¿no? Sobre la biología del cuerpo, pero no como un dictamen ni como una norma, ¿no? Lo normal es que primero te salen los botones, no, sino como observa, ¿no? Tienes un cuerpo que está vivo, tienes un cuerpo que te dice cosas. ¿Cómo te dice cosas el cuerpo, no? Te duele un pie, entonces tal vez corriste mucho ayer. Estás un poco triste, entonces, ¿qué te está pasando, no? Y ayudarles a entender cuáles son las señales, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que el cuerpo utiliza cuando comienza la transformación hormonal? ¿Y qué es, no? ¿Y qué es lo que tiene de igual la transformación hormonal, no? Porque ahora hay una contaminación con la pornografía brutal, ¿no? Entonces, ayudarle a entender a los niños y a las niñas que la transformación hormonal no está asociado con el sexo, ¿no? Sino que está asociado con una comprensión de tus propias emociones, de tus propias claridades, habilidades, sueños, deseos, y que las hormonas llegan a tu vida para ayudarte a tener el valor de expresar lo que quieres, de expresar lo que no quieres, de decir, esto no me está gustando, no me está gustando cómo me estás tocando la oreja, no me gusta que cuando jugamos en el patio me digas, porque aquí pasa un montón, no, ay, guarra, bueno, aquí utilizan unas palabras, ¿no? ¿Cómo me siento, no? ¿Cómo me hace sentir eso? Porque esta explosión hormonal a esas edades es más eso, y no lo que vivimos las mujeres ya más adultas cuando estamos menstruando, que son unos arquetipos muy marcados, ¿no? En la infancia no es, en la infancia es como todo con todo, ¿no? Entonces es como ayudarles a no ocultar lo que sienten, a no tener miedo de mostrar el poder, la rabia, la tristeza, la inconformidad, el miedo, ¿no? Esto a nivel del aprendizaje emocional. Y luego, como herramientas del aula, ¿no? Entonces está la visibilización. Entonces, que en las aulas debe haber espacios, por ejemplo, un armario donde haya ropa de recambio, porque cualquiera se puede manchar con la regla. Entonces, mira, yo traje calcetas, calzones, braguitas, yo traje camisetas. Ah, no, a mí me gusta más amarrarme una sudadera porque no me quiero cambiar el pantalón. Sudaderas para que te puedas amarrar, a quién preguntar, a quién, que los libros, ¿no? Comprender qué es todo esto, porque
el proceso de comenzar a menstruar en la infancia es súper lento, es muy progresivo, te viene un día, después no te viene 6 meses, parece que sí, pero no, todas tus amigas ya menstruan y tú todavía no, ¿no? Entonces es como no imponer más normas, ¿no? No hacer un calendario menstrual y aquí tienes que escribir, no, sino que puedan vivir, ¿no? Que tengan un espacio, un encuentro por la mañana, niños y niñas, todos juntos y juntas, decir, mira, estoy enfadada, sí, o sea, hacer una un poco más vivencial el proceso, sacarlo del baúl de la vergüenza, ¿no? Reírnos, si hay que reírnos, enfadarnos, si hay que enfadarnos, pero enseñarles que son libres y tienen un derecho y que necesitan aprender a marcar esos límites, ¿no? Que si esto, mi cuerpo aquí está incómodo, entonces hasta aquí, ¿no? Y tengo derecho, y no porque sea una tonta, ni porque sea una niña, ni porque soy floja, ni, ¿no? O no quiero jugar a fútbol hoy, no, claro, es que las niñas no son buenas para el fútbol, no, es que hoy no quiero, hoy no me apetece, hoy mi cuerpo me pide otra cosa, ¿no? Y ese es como el reto, ¿no? Encontrar en cada aula, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje y cuál es como los recursos pedagógicos, ¿no? Porque hay un montón de literatura y se han creado muchos recursos, pero no todos los recursos son buenos y son útiles en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ahí pienso que cuando hacemos las formaciones, ¿no? Porque los proyectos que hemos desarrollado hemos exigido que se involucre la comunidad educativa, o sea, padres, madres y tutores y el profesorado, ¿no? Por la misma razón que no sirve de nada enseñarle un montón de cosas a los niños y a las niñas y que después lleguen a casa y no haya un eco y una coherencia, ¿no? En ese aprendizaje. Entonces hay que formar a los profesores, ¿no? Y en las formaciones se les explica pedagógicamente, ¿no? La terminología es conocimiento situado, ¿no? Que es que aprendemos de lo que pasa en el aula. O sea, en mi aula, en cuarto de primaria, en 2022, el aprendizaje es esto. Y esto es lo que es verdad para mí, ¿no? Y yo puedo ser, yo por ejemplo soy colombiana, pero mi amiga Amsa me enseñó que su madre le daba té de orégano, pero a mí mi mamá me da manzanilla, pero yo quiero probar el té de orégano de Lams. Está bien. Entonces, no es cuando tengas dolor de la regla tienes que tomar manzanilla, no. Cuando tengas dolor de la regla hemos aprendido que podemos tomar manzanilla, ponernos bolsa de agua caliente, tomar infusión de orégano, pararnos de cabeza 35 minutos, rodar por el suelo. Cualquier aprendizaje que ellos mismos puedan generar de sus propias experiencias con las mujeres de sus casas, en sus propias vidas, con las hermanas, con la prima, con la abuela, ¿no? Y esta es la oportunidad, ¿no? Entonces, que el aprendizaje y la educación menstrual saldrá también de un estereotipo de misticismo y de que es real, pero que no es el discurso ni la narrativa que va a llegar a todas las aulas, ¿no? Y aparte políticamente también es imposible porque por lo menos aquí en Europa la educación es laica, ¿no? Entonces yo tampoco puedo. Y conozco muchas chicas que han intentado hacerlo, ¿no? Llevar a las escuelas talleres basados o hacer, por ejemplo, los talleres basados en un lenguaje, en una narrativa muy mística, que puede ser real para mí, pero también una chica puede nunca compartir la narrativa mística y tener una vivencia de su menstruación plena y un disfrute pleno de su sexualidad, ¿no? Sin vestirse nunca de rojo. No sé si me explico, ¿no? Que la simbología es la que es simbólica para mí, ¿no? No para afuera. Entonces ahí también hay que respetar como ese trabajo individual. ¿No? Y conozco casos de chicas que han intentado ofrecer los talleres, y entonces, claro, los padres que no, porque en esta escuela somos musulmanes y esa religión no, no, porque en esta escuela no es que no, porque yo no quiero que mi hija, ¿no? Eso por un lado. Y luego también que siempre sea mixta, ¿no? Es un reto, pero es precioso escuchar después lo que los varones son capaces de sanar tan pequeños, ¿no? Tan bonito, cómo tienen esa voz y ese poder de enseñar a otros chicos y decirle, hey, no, mira, esto no, es que no te estás enterando de nada, mira, es que es así, esto a mi hermana le pasó así, ¿no? Y sentirse parte de eso, ¿no? Porque este patriarcado que nos ha maltratado a nosotras también los ha maltratado a ellos, ¿no? Y entonces están siempre como excluidos, ¿no?
y permitirles, ¿no? Permitirles escuchar, aprender, participar, enseñarles cómo necesito yo que me acompañes en este momento, ¿no? Al igual lo que yo necesito en este momento es que me dejes competir en la carrera igual que tú. Ya está, porque tengo ganas y porque tengo un momento menstrual explosivo y me apetece un montón correr, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Entonces, permitirles, ¿no? Darles un rol, darles un lugar para que entonces, cuando ellos se sienten excluidos, entonces se burlan, eso es raro, eso es que pasa, ¿no? Pero si ellos ya forman parte, entonces es una vivencia conjunta, ¿no? Y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que sea como un tema de todos y que podamos hablarlo tranquilamente. Sí, es cierto, y además me gusta mucho el enfoque, como el cómo convertir el reto en una oportunidad ante los retos que nos pone la vida y también en el campo de la educación menstrual que está llena de retos. Es como, vale, cojo este reto y entonces lo convierto en una oportunidad que es una oportunidad de autoconocimiento, de aprendizaje y sobre todo esto que dices que es súper importante de cómo cuando se trabaja con niñas, con adolescentes y cuando se lleva la educación menstrual a las escuelas, cómo hay una onda expansiva que trasciende a la persona en este caso, ¿no? A la niña o al niño, ¿no? También estamos hablando ya de toda su familia, la propia comunidad. Entonces, esa onda expansiva que explicabas, la puedo sentir, la puedo ver y es muy emocionante y muy bonito, ¿no? También cómo convertir este reto en esta oportunidad. Y a mí me gustaría también preguntarte, ¿no? Bueno, ya lo has comentado, el que sea un espacio mixto, que sea también una educación menstrual para niños, para niñas. Y ahí me gustaría preguntarte de cómo llevar esta educación menstrual mixta a las escuelas y que realmente también llegue a los niños, a la población masculina. Claro, ahí en ese sentido el reto, o sí, lo más complicado, los niños, los niños son esponjas, ¿no? La infancia es todavía, lamentablemente ahora cada vez hay que ir como a cursos más pequeños, ¿no? Para encontrar eso, ¿no? Pero todavía lo son, aunque Internet y la información haya hecho lo que haya hecho, ellos siguen siendo esponjas. Entonces, en el momento en que el aula se convierte en un espacio seguro, o sea, en el momento en el que el aula es ese lugar donde yo confío, donde yo me siento cómodo y cómoda, donde yo puedo expresar lo que pienso y no se van a burlar de mí, donde yo puedo hacer esa pregunta rara y no se van a reír de mí, donde yo puedo, varón, decir que me siento triste y nadie se va a reír de mí porque las chicas también se sienten tristes y yo, ¿por qué no me puedo sentir triste? En el momento en que el aula es un espacio seguro, los niños se liberan de una información que reciben en sus casas, en YouTube, en Instagram, con el hermano mayor. En ese momento ellos se liberan y entran a formar parte de esto que hablábamos, ¿no? De esta transformación. Pero claro, cuando estos niños se van a casa, si a papá nadie le echó el cuento, si esa mamá no está haciendo ningún trabajo de transformación, y ahora hablo de familias donde hay un papá y una mamá, pero claro, hay familias donde hay dos mamás, hay familias donde hay dos papás, hay familias donde no hay ninguno de los dos, niños que están tutorizados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, a mí, yo llego a esa aula, se abre una caja de Pandora maravillosa, salen de aquí monstruos, pero también salen hadas, y yo después me voy con todo esto emocionado a mi casa y allá no hay nada. Entonces, claro, yo que estoy perdido, siento miedo, confundido, entonces no tengo como, esto es lo más complicado de la educación sexual mixta es esto, ¿no? Que la transformación de los varones todavía es muy lenta, ¿no? Y vamos como muy atrasados en ese proceso y son muy pocos los varones que se han atrevido realmente a aprender y a integrar, ¿no? Porque una cosa es la teoría, yo cuando hago los talleres con adolescentes les digo, yo sé que la teoría nos la sabemos. Y yo sé que yo hago una pregunta y ustedes me van a responder lo que yo quiero escuchar. Y pues eso no es lo que me interesa, ¿no? Yo quiero es lo que ustedes realmente sienten. Entonces, este es un proceso y esta es una transformación que solamente se puede hacer de manera continuada. Entonces, no sirve ir a hacer un tallercito en tercero de primaria. No, hay que tener el material en el aula. Hay que darle a ese niño la oportunidad de que, vale, en tercero lo probó y le generó frustración, vale, en cuarto vuelves, ¿no? Y luego ellos en las aulas y en las escuelas, tiene que haber esos maestros y maestras
formados que sean un referente, porque no pasa nada si mi papá nunca se transformó, pero está el profesor Pedro con el cuando tengo una duda voy y lo hablo con él. ¿No? Está la profesora María, que cuando pasa tal cosa, yo sé que puedo contar con ella, ¿no? Y eso es pedirle un montón a los maestros, pero como es un proceso de transformación personal que es tan satisfactorio, los maestros que han entrado en el proyecto han entrado contentos, han entrado decididas y realmente disfrutan de lo que están haciendo, ¿no? Porque es acompañar a esa persona en su proceso de transformación, no es exigirle un gran cambio, ¿no? No es hacer a esos niños responsables de que se acabe la violencia en el mundo, ¿no? Es decirle, mira, tú necesitas estar bien, entonces necesitas aprender, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? Entender que cuando tú sientes una cosa puede ser que tu compañero sienta otra o tu amiga sienta otra, entonces saber dónde está ese límite entre lo que yo siento y lo que siente el otro, ¿no? Hasta dónde llega mi libertad, ¿no? Que mi libertad, claro que soy libre de decir lo que quiera, pero si lo que yo estoy expresando está haciendo sentir mal al otro, entonces ya no sé si esa libertad es la libertad que es guay, ¿no? Es la que es bonita. Y esto es acompañar en el día a día. Entonces no es un tallercito de un día, sino es como una perspectiva y una manera de abordar la convivencia en el aula desde lo personal, ¿no? Desde lo emocional. Y que se hable de las emociones y que se hable de los fluidos del cuerpo y que nos da risa, pero entonces después preguntamos, vale, y entonces ya me reí, ¿no? ¿Y ahora qué hago con eso que me sale por ahí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Limpiarlo, untarlo, tirarlo a la basura? ¿Lo tengo que esconder? ¿No lo puedo? ¿Hago un cuadro con eso? ¿No? Porque hay mil maneras de vivirlo, ¿no? Y que ese compartir, ¿no? Ese conocimiento situado sea, mira, nosotros en el aula hemos decidido que en una aula donde hice unos talleres, me fue maravilloso, y en unos talleres, eran un poco más grandes, era que segundo de la ESO, que tienen como 14 años, después del taller no sé, decidieron hacer el rincón, ¿no? De la menstruación, como de por si te manchabas, las compresas, las cosas, y otro rincón se llamaba la llorería, ¿no? Y entonces tenía unas flechas que decía a llorar a la llorería, ¿no? Y habilitaron dentro del aula un espacio donde si tenías ganas de llorar, te podías ir a llorar y no pasaba nada, ¿no? Y me pareció súper bonito, ¿no? Porque entendí como, vale, siempre dividimos las emociones entre negativas y positivas y no entendemos que son todas tan maestras y tan necesarias, ¿no? Y ellos validaron eso, les parecía como que necesitaban un espacio donde poder ir a llorar libremente, entonces crearon la llorería al lado de las copas y me parecía re bonito. Entonces, mixta sí, yo creo que siempre tiene que ser mixta. También es una realidad que a ciertas edades los espacios no mixtos comienzan a ser necesarios. Pero claro, si yo tengo un alumnado que desde tercero de primaria hemos trabajado el tabú y la ocultación de la menstruación y hemos trabajado sobre todos esos conceptos y llega un momento en primero de la ESO, no sé, 4 años después de estar trabajando conjuntamente o paralelamente, ¿no? Porque yo puedo venir de un colegio y tú vienes de otro, pero a mí me hicieron más o menos lo mismo que a ti. Y se decide que las mujeres de esta aula o las personas que estamos en esta aula necesitamos un espacio no mixto, entonces esto ya no se vivirá como un, ay, pero entonces ¿por qué ellas sí, nosotros no? Sino que esta comprensión y este trabajo progresivo les permitirá entender que tal vez hay un espacio no mixto que es necesario. Entonces lo validarán y lo respetarán, ¿no? Y no se lo tomarán como una, ay, no, y porque tú sí, yo no, ¿no? Y creo que por eso es importante la constancia, ¿no? Y comenzar ese trabajo y mantenerlo, y ir avanzando con ellos en el proceso, ¿no? Soltar ahí como bombitas chiquitas de un tallercito de 2 horas y nunca más hablar del tema, porque esto no permite integrar, ¿no? El conocimiento. Sí, además es como tú dices, es un proceso de transformación y como todo proceso de transformación, claro, pues la palabra proceso implica un camino. Y en ese camino ahí es cuando también vamos pues tomando conciencia de cuánto hay de tabú aprendido, cómo también ir desintegrándolo y esto pues también forma parte de ese caminar de manera conjunta también con ellos, con ellas. Y luego también esto que me parece súper importante, que es hacer partícipe a toda la comunidad educativa, porque de qué sirve dar un taller, hacer un espacio que luego pues a saber hacia dónde va, ¿no? Entonces también desde esa responsabilidad una misma, ¿no? Como desde ese proyecto que expanda también y que amplíe, porque también se ven beneficiadas muchas personas, ¿no? Y Claro, bueno, ya eso para... es de la Sí, comunidad, ¿no? Es un aprendizaje que necesitamos como comunidad.
Claro, esa es la clave, ¿no? Ahí es cuando realmente tiene ese impacto. Y bueno, ya así para terminar, nos quedan 5 minutos, te quería así como preguntar, como así de manera súper breve, como ideas clave de cuál sería el rol de los y las acompañantes a niños, niñas, adolescentes, que estén acompañando también en estos momentos de desmitificar el tabú de la menstruación. Yo pienso que esto aplica para las aulas, pero también para los espacios dentro de los hogares, ¿no? Y si yo estoy acompañando a mi sobrina, a mi prima, a mi amiga, ¿no? El rol del acompañante es acompañar. El rol del acompañante es preguntar, ¿qué te está pasando? No, me siento así. Vale, pues vamos a mirar, ¿no? Busquemos información biológica en un libro. A ver, ¿qué dice la biología sobre esto que estás experimentando? Ah, no, que me sale el flujo fosforescente y me manchó las calcetas, ¿no? Las bragas, ¿no? Miramos, ¿esto es bueno? ¿Qué opinan? ¿Tú cómo te sientes? Bien, vale. ¿Quieres hacer algo al respecto? No, me parece que prefiero, uy, sí, estoy asustadísima, llévame al médico. Te llevo al médico, pero no robarles el poder de decidir sobre y de interpretar la propia vivencia del cuerpo, sino acompañar, ¿no? Acompañar. Ante la duda, ayudarlos y acompañarnos a buscar las fuentes de la información, permitirles decidir, ¿no? Es que mi mamá me dijo que uno cuando estaba menstruando no debía bañarse, porque entonces si uno se baña se le para la regla. Vale, ¿por qué? Vamos a buscar, a ver, preguntémosle a tu mamá o preguntemos a alguien de tu comunidad, ¿por qué tú? No, porque ancestralmente. Vale, listo. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo no tengo ganas de bañarme. Ah, pues no te bañes. Ah, no, pero María dice que soy una cochina porque, María, hablemos con María. María, mira, ¿tú qué piensas? ¿Por qué piensas que es una cochina? Ah, porque no se baña. Bueno, pero ella cree, ¿no? En su tradición y ella no le apetece ducharse. ¿Qué pasa? Bien, ¿a ti te gustaría que te obligaran, no sé, a comerte el brócoli? No, vale, genial. Entonces, normalizar, ayudarles a darle las herramientas para normalizar esos procesos que están viviendo, ¿no? Llegué al aula y huelo fatal, ¿no? Porque con la llegada de las hormonas llegan todos los olores. Es que Pedro todas las mañanas le huele el sobaco, no sé qué. Vale, Pedro, mira, hablemos, ¿no? ¿Está pasando? ¿Qué te está pasando? Ay, sí, no sé. No, Pedro es un cochino, no, sino normalizar. Le está pasando a Pedro, pero mañana le pasa a María, pero pasado mañana, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Investigar, internet. ¿Qué pasa cuando huele el sobaco? ¿Por qué huelen las axilas? ¿Huele? Entonces, acompañar con normalidad el proceso, hablarles con las palabras que son, no intentar protegerlos de nada, porque lo que les está pasando no es malo, sino necesitan vivirlo y atravesarlo y tomar sus propias decisiones. ¿Vale? Pedro decidió nunca ponerse desodorante porque su mamá dijo que el desodorante era tóxico. Bueno, Pedro, pero hay que hacer algo. Entonces trae 4 camisetas porque toda el aula está mareada porque tú hueles fatal. Ah, bueno, Pedro, ponte y aceptar que así. Entonces es un proceso de vivencia y de comunicar. El acompañamiento es ayudarles a comunicar lo que sienten y ayudarles a contrastar la información que tienen con información biológica y con información de su entorno. Entonces, para que ellos puedan decidir qué hacer en cada caso con cada cosa que pasa en su cuerpo, ¿no? Y estar más tranquilos, ¿no? No sentirse como, y ahora me está pasando esto, y es que soy una rara y soy un raro, y entonces, ¿qué hago? No estoy mal, ¿no? Sino como, no, normal, miremos a ver qué se dice, qué se puede hacer y cómo hacemos. Entonces, escucharlos, ¿no? Escucharlos y ayudarlos a contrastar la información es esencial, ese es el acompañamiento. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, para despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrar tu trabajo y bueno, para las que nos están escuchando también ahora, bueno, pues eso, dónde podemos conocer más acerca de tu proyecto. Sí, bueno, tengo una página web que me parece que la tenéis puesta en la web del encuentro, ¿no? Y pues estoy en Instagram, pero yo no soy muy activa en las redes sociales. Lo que pasa es que siempre intento pues contestar los correos electrónicos y todo esto, sí. Actualmente yo vivo en Barcelona, bueno, cerca de Barcelona, y todos los proyectos que estoy desplegando son en esta zona, ¿no? En la zona de Cataluña. Entonces, sobre esto sí que tengo algo de información en la página web y si no, de vez en cuando pues hago alguna formación online, pero son muy escasas, ¿eh? Me gusta más el trabajo presencial, pero sí, a través de la web, yo creo, y de Instagram es Somiarte Taller, es el nombre del proyecto, ¿no? De somiarnos el taller de la vida, ¿no? De cómo nos soñamos y cómo lo llevamos a cabo.
y encantada. Y muchísimas gracias y que, bueno, ole las tiendas rojas, ¿no? Qué gran encuentro y qué ganas de poder hacer un encuentro presencial, ¿no? Sí, totalmente. Ese también es como ahí la visión. Ahora también eso, el poder hacer el festival internacional que trascienda las fronteras. Y bueno, muchísimas gracias también por haber estado aquí, por ser parte y también eso, el que también te haya sumado y cómo tú también vas expandiendo toda esta sabiduría sobre todas las escuelas, que es súper importante. Así que súper agradecidas también de haber contado con tu participación aquí en el festival. Muchas gracias a ti Gracias, también. gracias, mujeres bonitas, y disfrutar mucho de Muchas los días de gracias. encuentro y celebración. Muchas gracias. Muchísimas A gracias, vosotras. Diana. Adiós.